Muy buenos días. El día de hoy continuamos con lo que viene a ser la capacitación y vamos a ver justamente el control integrado de la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad que lo tenemos a nivel de muchas regiones de nuestro país, lo cual justamente con las enfermedades que se ha hablado el día de ayer del dengue hay muchas comorbilidades, es decir, que personas que pueden estar enfermas también con dengue han contraído la enfermedad de la leptospira. Entonces esto origina que nosotros tengamos conocimiento, al menos del personal que va a estar en algún momento laborando con estas actividades de lo que viene a ser las metaclínicas y las zoonóticas. Una de ellas que es de mucha importancia viene a ser la leptospirosis. Esta enfermedad de la leptospirosis es una enfermedad que lo tenemos a nivel de lo que viene a ser el reservorio, que es el común roedor, que al momento de entrar en contacto de la persona con la orina del roedor prácticamente contrae esta enfermedad. Al hablar de la leptospira prácticamente estaríamos hablando del saneamiento que tienen nuestra región, en nuestras ciudades y nuestras localidades deficientes, y este es un reflejo que vemos en el día a día a través de la información que se maneja en los diferentes sectores, principalmente el sector salud, donde hablamos de comorbilidad, es decir, tanto las enfermedades metaxénicas como las enfermedades zoonóticas. Vamos a mencionar primeramente cómo nosotros vemos en esta primera diapositiva el saneamiento de una región. Para mí, que he podido trabajar de cerca, lo que viene a ser el tema, por ejemplo, en este caso es un canal que alimenta al canal Los Cedros en lo que viene a ser la localidad de Corrales. Y vemos que prácticamente estas aguas no son aguas, digamos, superficiales que va hacia el canal, son aguas residuales, donde prácticamente desfoga a un canal principal que, digamos, alimenta a la planta de tratamiento de agua para consumo humano tratada, no potabilizada, tratada, en lo que confiere a lo que viene a ser las aguas residuales que prácticamente terminan en ese canal que alimenta a la planta de Los Cedros en la ciudad de Corrales, perteneciente a la región de Tumbes. Y hemos visto de cerca que justamente los roedores, que es un tema de mucha importancia, en este caso que vemos el roedor, donde circula a simple disposición prácticamente cercano a dicho canal. Encima de esto vemos prácticamente las viviendas cercanas que tenemos comúnmente, que son viviendas donde facilita la proliferación de los roedores. Vemos de cerca el tema del material inservible, sabiendo que el roedor es un animal omnívoro por excelencia, es decir, que se alimenta de cualquier cosa, principalmente plásticos, alimentos en desperdicios y lo que viene a ser el cartón. Justamente esto origina la proliferación permanente tanto de lo que viene a ser de la parte externa a la parte interna, debido a que tenemos aguas circulantes que viene a ser justamente el medio donde tenemos Ratus norbergicus, que son las aguas de las ratas del desagüe que circulan prácticamente en dichas Esto, digamos, es de cerca, digamos, ni siquiera son fotografías bajadas de libros o manuales, es de cerca, digamos, el saneamiento deficiente que tenemos a nivel de muchas regiones. Y estas aguas que son aguas residuales, que son aguas, digamos, que fluyen de los diferentes sistemas de desagüe o de lo que vienen a ser los pozos sépticos, digamos, cae y lleva a lo que viene a ser en este caso el canal que alimenta, digamos, a la planta Los Cedros, que es una planta, digamos, convencional, donde prácticamente permite, digamos, contar con agua para consumo humano a la provincia o la ciudad de Tumbes. Entonces esto nos lleva a nosotros meditar el tema del saneamiento. Prácticamente hablar de leptospira es hablar del nivel de saneamiento que tienen nuestras ciudades o nuestras regiones. Prácticamente hablar de leptospirosis hablamos de la enfermedad de la presencia de los roedores, digamos, y esto es una que nosotros contraemos como personas, digamos, la enfermedad de la leptospira a través de la micción o de la orina de los roedores. Y esto es algo que nosotros siempre debemos tener en claro. Prácticamente hablar de la leptospirosis es hablar cuando tenemos contacto directamente con orina de los roedores. Esto un poco para saber bien, más o menos, que nosotros nos ayude a los participantes de esta capacitación en el tema de lo que viene a ser leptospirosis. Prácticamente que la leptospirosis es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria
que viene a ser Leptospira interrogans. Esta bacteria Leptospira interrogans se encuentra en cualquier animal, pero es más frecuente en las ratas, en los perros, en los animales como los porcinos, donde justamente se aloja son en los conductos renales y es excretada por la orina. Entonces, al hablar de la enfermedad de la leptospirosis hablamos presencia de orina de roedores, y esto prácticamente es una fuente de liberación, digamos, a través de la orina de los roedores, que también se libera dicha bacteria que es la Leptospira interrogans. ¿Cuáles son en este caso los síntomas más comunes que tenemos para esta enfermedad? Viene a ser la fiebre, conjuntivitis, los escalofríos, que es común, también tenemos el dolor de cabeza, la cefalea, dolores musculares. Cuando hay casos más graves tenemos a veces insuficiencia hepática, tenemos hemorragia en piel y en mucosas, tenemos insuficiencia renal y el distrés respiratorio cuando ya prácticamente hay liberación del shock hipovolémico, que sale la sangre a las cavidades, produciendo principalmente lo que viene a ser en este caso el distrés respiratorio, y esto al último conlleva a que la persona fallezca. Tenemos también que esta enfermedad, la leptospira, puede originar también la anemia en las personas. Hay que entender que prácticamente hay destrucción de los glóbulos, y esto origina que nosotros tengamos destrucción y por ende la persona tiene, digamos, dificultad también al momento de tener presencia de glóbulos rojos en la sangre, que llevan la cuestión del oxígeno, y por ende hay problemas con la salud de las personas. Esto un poco para entender bien los factores medioambientales, que es un tema fundamental. Y vemos prácticamente que la persona contrae la enfermedad al momento de andar descalzos en contacto directo con lo que viene a ser, digamos, en este caso la tierra o el medio donde hace sus labores cotidianas. Tenemos las aguas empozadas, aguas a veces residuales, que son aguas que están justamente cercano a la población, donde la población utiliza dichas aguas, donde en este caso también el roedor ingresa, porque el Ratón urbergicus es un nadador por excelencia, entonces ingresa dichas aguas, continúa con su ciclo, digamos, dentro de su hábitat, y vemos también que prácticamente las familias, esas aguas son utilizadas a veces para el lavado, el aseado, en este caso el lavado de sus ropas o el aseado comúnmente de lo que utilizan en el día a día. También vemos a veces la eliminación de las excretas o pozos ciegos que generalmente tenemos, que son liberados por la familia, donde el roedor utiliza dichas excretas y son, digamos, facilita, digamos, su presencia para su anidamiento y por ende la proliferación a través de las famosas madrigueras, que origina que tengamos la presencia de los roedores. Esto es una foto de la inundación que tuvo Iquitos por las excesivas lluvias, Belén. Vemos cómo prácticamente las aguas ha salido, digamos, a una plaza, que es en este caso. Tenemos que las familias utilizan para lavar su ropa, lavar sus servicios, donde la fuente de infección con lo que viene a ser en este caso con las orinas de los roedores o de en este caso nuestra mascota, los perros, pueden estar liberando también la bacteria Leptospira interrogans y por ende contraer la enfermedad. Vemos que también algunas familias con desconocimiento total lavan sus utensilios, sus platos, sus ollas. Otras personas están justamente, digamos, reposando, y otras utilizan a veces el agua para su aseo normal, y justamente es una persona que lo utiliza para bañarse, digamos, en aguas que están cercanas a aguas residuales o mezcladas con aguas residuales, donde tenemos la presencia de la bacteria Leptospira interrogans. Esta bacteria Leptospira interrogans hace que la población entre en contacto y al último nosotros podamos contraer a través de lo que viene a ser el ingreso de dicha bacteria a nuestro organismo y poder desarrollar el cuadro de la leptospirosis. Este es un poco para entender el ciclo epidemiológico de la enfermedad de la leptospira. Por ejemplo, vemos los reservorios, en este caso los roedores, que a través de la orina son liberados estas bacterias Leptospira interrogans. Estos son, digamos, depositados o mezclados con aguas que tenemos
el suelo o el lodo, que donde a veces están cercanos poblaciones y son utilizados por el poblador, y esto entra en contacto con el poblador. A veces estas aguas son utilizadas por nuestros animales, como son las mascotas, el cerdo, el caballo, el ganado vacuno, que justamente también pueden a veces ingerir lo que viene a ser la presencia de dichas bacterias, como es la Leptospira interrogans, e ir contaminando también lo que viene a ser el agua, el suelo y el lodo. Y esto originaría que nosotros contrayemos o digamos, nos podamos contraer la enfermedad o la bacteria y desarrollar la enfermedad en lo que viene a ser en este caso en el agua, en el suelo y en el lodo contaminado. Prácticamente el reservorio principal que tenemos de dicha bacteria de Leptospira interrogans vienen a ser los reservorios jóvenes y adultos. Estos reservorios jóvenes y adultos originan la proliferación de dichos roedores a través de su liberación por la orina. Hay que tener claro, por ejemplo, la definición de los casos de leptospira, cómo lo define nuestro sector salud. La leptospirosis principalmente es un caso probable de leptospirosis, es un paciente febril agudo menor igual a 7 días, caracterizado principalmente por cefalea, mialgias, principalmente en las pantorrillas, partes bajas, en la región lumbar, en las arterias, sangrado. Hay sangrado por parte de la población, anuria, oliguria y o proteinuria, que es eliminación de las proteínas en orina, que prefieren exposición durante las últimas 4 semanas. Prácticamente estamos hablando de un periodo de incubación que ha tenido, donde el poblador ha estado en contacto las últimas 4 semanas. Las fuentes de agua, los aniegos, las colecciones hídricas potencialmente contaminadas como canales de regadío, acequias, las pozas, los charcos, los lagos. Tenemos el desagüe, las letrinas o manejo de aguas residuales contaminadas con orina de roedores y otros animales. Hablar justamente de los casos probables, hay que ver también cómo en este caso la persona o el poblador contrae. Y esto se debe también a muchas actividades ocupacionales que realizan, por ejemplo, el agricultor. Tenemos el personal que se dedica y son muy expuestos, son las personas que realizan la recolección y eliminación de la basura, los limpiadores de las acequias o de los canales de regadío, los trabajadores de lo que viene a ser el manejo de alcantarillado de nuestras ciudades de agua y desagüe, los gasfiteros, los médicos veterinarios, los técnicos agropecuarios, que están en contacto con lo que viene a ser en este caso animales enfermos al momento de hacer su diagnóstico, como son los médicos veterinarios, o lo que vienen a ser los que se dedican principalmente a la gasfitería. También a veces entran en contacto directamente con lo que viene a ser la orina de ciertos roedores, que estarían nosotros en contacto y originando que la persona, al entrar en contacto con la bacteria Leptospira interrogans, contraigan la enfermedad. En este caso hay que tener en cuenta, por ejemplo, que también proceden de regiones lluviosas. Tenemos la prueba ELISA IgM reactiva en anticuerpos contra Leptospira o prueba rápida de la inmunocromatografía positiva para la detención contra Leptospira. Pero hay que tener en consideración, para la confirmación de lo que viene a ser hablar de una persona positiva a Leptospira, es hablar de la prueba de microaglutinación con título de 1 a 800 en una sola muestra y no sea posible su segunda muestra. Con la prueba de la microaglutinación prácticamente se está viendo o se está confirmando las pruebas de las personas que estuvieron expuestas a lo que viene a ser la prueba, en este caso a la bacteria Leptospira interrogans. Cuando hablamos de un caso confirmado a lo que viene a ser la enfermedad de Leptospira interrogans, es todo caso probable que ha sido confirmado por laboratorio. Los criterios para tener en cuenta la confirmación se establecerán en el siguiente orden de prioridad. Primeramente, en lo que viene a ser el aislamiento de la bacteria a partir de sangre, de orina o de líquido cefalorraquídeo. Este es un tema fundamental que nosotros obtenemos de las muestras de las personas. La detención de ADN de Leptospira por la prueba del PCR en tiempo real, en lo que viene a ser a través de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo. Hay que ver también las pruebas de la seroconversión con 2 o muestras variadas de 4 a más títulos
de anticuerpos por la prueba de la microaglutinación, siendo necesario 2 a 3 muestras con intervalos de 15 días. Entonces es necesario realizar cualquiera de estas pruebas, pero si nosotros tenemos una prueba, por ejemplo, de PCR en tiempo real que nos estaría confirmando la leptospira, ya es suficiente para nosotros estar seguro que molecularmente estando, digamos, la reacción positiva a través de esta técnica de la reacción de la cadena de la polimerasa, y estaríamos frente a un caso confirmado por leptospira. Pero también se debe considerar la prueba de la microaglutinación, que es una prueba que también considera que da la posibilidad de estar frente a lo que viene a ser casos confirmados por leptospira interroga. Cuando no sea posible un título mayor de uno confirmar el diagnóstico, si el paciente tiene 7 días de la enfermedad, es no reactivo, indeterminado, si la confirmación serológica está dada por la prueba de la microaglutinación. Entonces, la confirmación serológica debe ser dado por la microaglutinación. Cualquier resultado por otra técnica de diagnóstico, por ejemplo las ELISA, la inmunocromatografía, la inmunofluorescencia indirecta, la hemaglutinación, puede ser confirmada por esta prueba que viene a ser la microaglutinación. Entonces la MAP prácticamente me ayuda a confirmar en relación a las otras pruebas que, por ejemplo, puede ser ELISA, inmunocromatografía, la inmunofluorescencia indirecta y la hemaglutinación. Entonces la prueba que nos confirma directamente es lo que viene a ser la microaglutinación. Las formas clínicas que nosotros podemos estar, la forma entérica que viene a ser fiebre, cefalea, dolores musculares, anorexia, en este caso es el más frecuente y representa prácticamente el 85 a 90% de los casos, y erróneamente a veces se diagnostica como lo que viene a ser el tema de la influenza, el dengue o cualquier otra arbovirosis. Entonces, con una duración de 1 o varios días, siendo frecuentemente catalogada como un síndrome febril, en este caso virosis, síndrome meningio, y puede ocurrir una infección más grave presentándose clásicamente como una enfermedad febril bifásica. La primera fase, en este caso de la forma nictérica, que es la fase septicémica o leptospirémica, tenemos que se inicia abruptamente con lo que viene a ser la fiebre, escalofrío, cefalea intensa, la postración, que es un tema fundamental, las mialgias, que justamente se produce el dolor en las pantorrillas, en las caderas, en las regiones paravertebrales, en el abdomen, evidenciándose así la palpación, pudiéndose simular un abdomen agudo quirúrgico, y que puede presentar a veces anorexia, náuseas, vómitos, constipación o diarreas, artralgias, hiperemia, hemorragia conjuntival, fotofobia y dolor ocular. Esto puede haber una hepatomegalia leve, hemorragia digestiva y esplenomegalia. La gravedad de las manifestaciones gastrointestinales puede exteriorizarse con la presencia de la melena o entorragia, o también lo que viene a ser la pancreatitis. Esto produce también dolor torácico, tos seca, expectoración hemóptica, es decir, hemorragia intraalveolar. Puede presentarse la hemotaxis. En este caso, tenemos también que esta fase puede durar de 4 a 7 días, habiendo una mejora acentuada en los síntomas en finalizar de su término. La segunda fase, que viene a ser la fase inmune, el paciente puede curar, evolucionar en este caso, o también recrudecer la enfermedad. Y estos cuadros de meningitis caracterizados por cefalea intensa, vómitos, signos de irritación meningia, semejante clínicamente a lo que viene a ser a un tema de dengue, por examen líquido ceferraquídeo, meningitis viral, hay manifestaciones respiratorias, cardíacas y oculares. Las manifestaciones clínicas se diferencian en la segunda semana de la enfermedad y desaparecen de 1 a 3 semanas. Muy pocos pacientes, en este caso, pueden presentar insuficiencia renal aguda. En la leptospira anictérica se ha presentado alteraciones, en este caso sedimento urinario a partir de la primera y el volumen urinario a partir de la segunda semana de la enfermedad. La forma ictérica es prácticamente ya una forma grave. Esto evoluciona, una enfermedad ictérica grave con disfunción renal. En este caso tenemos fenómenos hemorrágicos, tenemos alteraciones hemodinámicas, cardíacas, pulmonares, tenemos la pérdida de la conciencia.
asociados a la tasa de la letalidad, que es alta, prácticamente del 5 al 20% de acuerdo a los diversos estudios. En esta forma de enfermedad, el curso bifásico es raro y los síntomas y signos presenten a la ictericia son muy intensos y de mayor duración que la forma ictérica. Entonces, esto prácticamente hay que tener en cuenta que la letalidad es una letalidad muy elevada. Hay que ver algunos, digamos, exámenes de abdomen. Con frecuencia hay dolor al momento de realizar los exámenes. Palpación, hepatomegalia, en este caso la aproximación al 70%, hay esplenomegalia, en este caso el hígado se agranda, que es rara, la insuficiencia renal aguda y la deshidratación ocurre en la mayoría de los pacientes. Tenemos también que la forma oligúrica es menos frecuente que la poliúrica, es decir, está asociada a un mal pronóstico. Y esto origina que haya una insuficiencia renal relacionada a la leptospirosis, es su asociación con alteraciones hemodinámicas, generalmente deshidratación intensa e hipotensión, que puede agregar el cuadro clínico, y la necrosis tubular que se da en este caso en el riñón. El choque circulatorio y la insuficiencia cardíaca pueden ser encontrados siendo menos frecuentes con alteraciones electrocardiográficas, como son las alteraciones al ritmo y despolarización ventricular con bloqueos diversos. Estas alteraciones pueden ser agravadas por los disturbios metabólicos, en especial por la hiperpotasemia y la uremia. Tenemos que en lo que viene a ser el compromiso pulmonar es frecuente, es clínicamente por tos digna, hemotixis, sangrado al momento de toser, asociados con alteraciones radiológicas diversas que vienen a ser el infiltrado intersticial hacia la parte intersticial alveolar difuso. Esto hay que tener en cuenta que el síndrome de distrés respiratorio del adulto pudiendo alcanzar un 60% de la letalidad. Prácticamente cuando ya entramos a una forma ictérica, prácticamente acá el 60%, si no hay un manejo clínico adecuado, la persona fallece. Un poco para ver las medidas relacionadas en el control del ambiente. Este es un tema que nosotros debemos siempre tener en cuenta, y creo que esto es lo que nosotros como profesionales debemos ir teniendo una idea clara a qué se debe la proliferación de estas enfermedades o de estos reservorios. La acción, primeramente, hay que mantener un buen sistema de desagüe. El efecto que se produce puede ser que el control de las aguas estancadas posiblemente sean fuente de diseminación de la leptospira. La limpieza e higiene de las instalaciones. Este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta. El efecto viene a ser efecto sobre control de hospederos de mantenimiento. La acción de controlar roedores, como son en este caso la desratización, el efecto, el control de hospederos de mantenimiento o portadores asociados a la actividad humana. La acción de evitar el uso frecuente de aguas comunales, el hospedero silvestre y doméstico, que también tenemos en este caso los roedores silvestres o los roedores sinantrópicos que están cercanos a lo que vienen a ser los silvestres. Reducir el pastoreo en conjunto con otras especies, es decir, en este caso, evitar que entremos en contacto con lo que viene a ser ciertos, digamos, animales que estarían cercanos, y liberando también la presencia de lo que viene a ser la presencia de esta bacteria en animales o roedores silvestres. Mantener una política de un sistema de producción cerrada, es decir, la introducción de la leptospirosis en explotación a través de bovinos infectados. Controlar la entrada de animales al sistema, en este caso el efecto es la introducción de la enfermedad al sistema a través de un control previo. El uso de reproductores posiblemente infectados en el diagnóstico del laboratorio, disminución de la posible transmisión venérea. Hay que tener en cuenta la prevención. Justamente el tema de todos nosotros que estamos en esta capacitación es ver las estrategias que podemos emplear en lo que viene a ser nuestra prevención, nuestra vigilancia y nuestro control. El control de lactospira es complicado porque estamos hablando de un control de roedores, y manejar un control de roedores no es como manejar un control de los vectores transmisores de enfermedades metaxénicas, sino que tenemos que realizar actividades que nos permitan, en este caso, en conjunto realizar
y tener los impactos esperados, ya que este roedor primeramente tiene alta capacidad reproductiva, y dos, que tenemos que conocer bien su biología y ecología, porque utilizan madrigueras que son como sondas o canales, digamos, en algunos casos como rato norvégico, que van en la tierra, y otros como son ratus que generalmente lo tenemos en las partes elevadas de las copas de los árboles. Por lo tanto, la leptospirosis es causada por gran número de serobares, las fuentes de infección y amplias diferencias en las condiciones de transmisión. La actividad a implementar es un control que pueda, digamos, lograr interviniendo al reservorio que viene a ser el roedor, reduciendo así la infección en las poblaciones de los animales. ¿Cuáles son estos reservorios? Estamos hablando de los roedores, de los perros, del ganado vacuno y porcino, en lo que viene a ser en nuestro medio que nosotros habitamos. Y el control de animales silvestres, que también es, digamos, lo que se ha mencionado, que justamente hay roedores que se van acercando al peridomicilio y por lo tanto pueden entrar en contacto con lo que viene a ser nuestros roedores sinantrópicos, como es Ratus norvegicus, en lo que viene a ser, y en este caso, obtener dicha Bactospira interrogam. Por lo tanto, hablar de un control de roedores silvestres es muy complejo. Un poco para conocer bien algunos venenos agudos que logran la muerte del animal en una sola ingesta, los crónicos que necesitan más tiempo para actuar. Generalmente estamos hablando que no, a veces hay venenos que son utilizados con una sola dosis y hay otras que son usados por multidosis. Hay que entender que también hay venenos subagudos en este caso, como lo que es en este caso el rodenticida biológico, como es el Biorap, que utiliza la salmonela, y esto origina la letalidad de las ratas o roedores, porque van liberando en este caso lo que viene a ser la bacteria Salmonella enteritidis, y al entrar en contacto con los otros roedores de lo que viene a ser la camada, que están dentro de las madrigueras, fallecen. Un poco para tener en cuenta lo que viene a ser la actividad a implementar en lo que es nuestra vigilancia y control de roedores en enfermedades de importancia en salud pública. Y para ello es necesario conocer las características de nuestro roedor. Primeramente, los roedores pertenecen a un gran orden, el orden Rodentidia, que abarca 1700 especies de roedores. Lo que representa que el 40% de los mamíferos son roedores. Esto hay que tener en cuenta, que hay un gran número de lo que viene a ser nuestros roedores, pero que nosotros, de importancia relacionados al hombre, tenemos ciertos roedores comensales, como son la rata parda o rata de agua, o de desagüe, como son en este caso ráficos. La rata negra, que viene a ser en este caso o rata de los tejados o de la copa de los árboles, que es Ratus ratus, que generalmente lo tenemos en las partes altas. El rato doméstico, que viene a ser nuestro ratón casero que tenemos en nuestros cajones o en nuestras cocinas comúnmente, o en nuestras viviendas, que son los pequeños que generalmente originan dentro de nuestra vivienda. Hay que establecer ciertas características, hay que conocer las características generales en lo que viene a ser en el tema de los roedores. Una de ellas, el tema del olfato. Y este es un tema importante que nosotros debemos ir conociendo. Los roedores tienen un sentido muy agudo, están viendo continuamente, en este caso están moviendo continuamente sus cabezas, olfateando, dejan rastros de olores que utilizan para guiar movimientos alrededor de sus áreas vitales. O sea que el roedor va eliminando a veces a través de lo que viene a ser ciertos rastros que van dejando como señal a la camada que están en esa madriguera, que está presente el roedor. Se ha observado que las heces, la orina y las secreciones genitales contribuyen a dejar los rastros. Tenemos entonces que a través de la orina es una señal prácticamente que ayuda con que el roedor a través del olfato pueda ver, ver o sea guía para poder tener en toda su camada. Las grasas que comúnmente tenemos del arrastre que hacen los roedores, de su cola o su cuerpito, y tenemos también lo que viene a ser sus heces. También marcas como color, fuentes de agua importante, que marca la territorialidad, en este caso de la camada respectiva que están en una madriguera. Tiene
agudo sentido del olfato que tienen roedores muchos que les permite evitar las trampas de los cebos. Esto es un tema fundamental que nosotros debemos tener. Prácticamente los roedores lo que hacen es prácticamente a través del olfato ellos pueden ubicar fácilmente lo que viene a ser la ubicación de sus trampas y digamos o de sus cebados o sus cebaderos o sus cebos, y así ya no alimentarse en lo que viene a ser en una actividad de repente que nosotros implementemos como es el control de los roedores. El tacto justamente es muy desarrollado en el roedor, donde a través de sus bigotes o vibrisas o pelos modificados en constante movimiento durante la exploración, entra en contacto con el suelo, las paredes y cualquier objeto que esté próximo al roedor. Esto le ayuda a decidir la dirección a seguir y previene los obstáculos que se presentan en su camino. Esto hay que tener en cuenta que prácticamente esto ayuda al roedor, estos pelos, estas vibricias, ayuda al roedor como un mecanismo de orientación o de guía para poder ubicarse, que justamente el roedor va siempre pegado a la superficie de la pared, que le permite... El oído, hay que entender que los roedores tienen un agudo sentido del oído. Ellos tienen un rango de decibeles que viene a ser de 22 kHz y 90 kHz, que son las unidades de los ruidos. Y esto justamente ubica los ultrasonidos que son usados para las comunicaciones sociales que se dan en las camadas del roedor. La visión, prácticamente ellos tienen una visión nocturna. El roedor en el día no casi tiene visualidad, pero en la noche tiene una visualidad nocturna. Eso hace que ellos salgan en lo que viene a ser en las noches para hacer sus actividades de alimentación o desplazamiento. Pueden tener movimientos a distancias superiores a los 10 metros y pueden distinguir entre patrones simples y objetos de diferentes tamaños. Entonces, solamente pueden llegar a tener hasta distancias superiores a 10 metros. El gusto, y este es un tema fundamental que nosotros vamos a señalar con lo que viene a ser nuestra actividad, el sentido del gusto está altamente desarrollado. Tiene gran habilidad para detectar cantidades mínimas de sustancias amargas, ácidas, tóxicas o desagradables, lo cual complica el control de los rodenticidas. Esto es un tema que nosotros debemos tener en cuenta y eso necesariamente nos va a llegar algún momento a tener, digamos, el tema de que nosotros podamos algún momento adicionar ciertas sustancias o aromatizantes o alimentos que sea apetecible para el roedor. Entonces el sentido del gusto, amigo, tiene que tener bastante criterio técnico para evaluar. Esto quiero decir que nosotros tenemos que ver cantidades, en este caso, por ejemplo, que tienen la habilidad para detectar cantidades mínimas como sustancias amargas, sustancias ácidas, sustancias tóxicas y desagradables, lo cual complica a veces las estrategias de control. Al hablar de las estrategias de control, nosotros tenemos que evaluar contra qué, digamos, alimento estamos compitiendo. Es decir, que nosotros tenemos que evaluar contra qué alimento sea lo más apetecible para el roedor. Estos alimentos que son los más apetecibles para el roedor, nosotros tenemos que tener en cuenta para que al momento de aplicar nuestros rodenticidas, nosotros tengamos el impacto esperado en el control respectivo. Cavar es otra habilidad física. Las ratas norvégicos son cavícolas, fácilmente cavan el suelo, y las madrigueras excavan hasta más o menos 50 centímetros de profundidad. ¿Esto qué quiero decir? Que pueden llegar a veces hasta cavar 2 o 3 metros a veces desde el suelo sin dificultad alguna. Son unos excelentes cavadores, prácticamente estos roedores ratos norvégicos, en lo que viene a ser los sistemas de las madrigueras, que a menudo son extendidos y comunicados con túneles y tienen varias bocas de salida. Cuando tuvimos una actividad de control que fue prácticamente en lo que es, en este caso, la jurisdicción del hospital Loaiza, arzobispo Loaiza, cuando estuvimos evaluando las áreas verdes, se pudo evidenciar la presencia de ciertos, digamos, canales o de madrigueras donde llegaban a conectarse directamente
con el sistema de alcantarillado o desagüe. Y esto prácticamente se pudo evidenciar de cerca, que a veces es del sistema de alcantarillado salían los roedores y terminaban en un desfogue, digamos, en áreas verdes, que utilizaban como salida del roedor para obtener la alimentación respectiva y regresar de nuevo a sus madrigueras. Esta actividad también lo pudimos evidenciar en lo que fue la zona residencial de San Felipe, donde prácticamente el problema o la sobrepoblación que hubo de ratos norvégicos que salían de los sistemas de alcantarillados o desagües, que hacían, se levantaban, o como había mucha proliferación de las camadas de los roedores, se veían que salían prácticamente y se levantaban el borde del contorno de las tapas de los alcantarillados o desagües para poder salir dicho roedor. Entonces, lo que queremos decir con esto es que los roedores, en este caso ratos norvégicos, prácticamente tienen facilidad para hacer digamos, cavar, ir haciendo sus túneles o sus madrigueras y túneles en cada madriguera que les permita desplazarse y salir también a otras partes dentro del área donde está proliferando dicho roedor. Las ratas negras, en este caso ratus, cavan ocasionalmente, no están, digamos, tienen tanta predilección para cavar, pero sí utilizan áreas libres, como son en este caso áreas libres o parte alta de los árboles. Y esto, por ejemplo, nosotros hemos tenido en lo que viene a ser en zonas de instituciones públicas, que justamente a veces estaban con ciertas palmeras, donde en la parte, digamos, de la copa de las palmeras, en la parte final de la copa de las palmeras, prácticamente estaban madrigueras que con las hojas de dichas palmeras, digamos, circulaba, y con un salto respectivo las ratas ingresaban a las diferentes oficinas de dicha institución. Entonces, ¿qué queremos decir? Que a veces las partes aéreas o de las copas de los árboles son utilizados como madrigueras, en este caso por ratus, donde la parte, digamos, o la ratus o rata parda utilizan como madrigueras para todas sus camadas. Músculos o mus domésticos que tenemos el ratón casero. Por ejemplo, acá tenemos un tema fundamental que hay que tener en cuenta, que utilizan ciertos hoyos naturales y solo hacen cuevas poco profundas y no disponen de otro refugio, lugares para nidificar. ¿Qué quiero decir con esto, amigo? Lo que queremos decir con esto, que prácticamente los roedores utilizan, digamos, o cavan con mucha facilidad, como es rato norvégico, para que a través de las madrigueras que se hacen a nivel de, digamos, de diferente parte donde están proliferando, van formando túneles que les permite comunicar e ir a áreas de repente donde ellos quieren desplazarse y no pasar por, digamos, sentir el hábitat normal de nosotros como personas, sino que internamente ellos van cavando para llegar de repente a sitios donde tengan facilidad para su alimentación, o sitios donde de repente ellos puedan desplazarse con mucha facilidad y no haya de repente la interrupción por nosotros como personas que estaríamos en algún momento. Igual la rata negra o ratus, que justamente utilizan en este caso las partes aéreas de las copas de los árboles, que prácticamente anidan sus madrigueras, sus camadas, y se desplazan con mucha facilidad entrando a las habitaciones o viviendo donde estarían justamente proliferando. Hay que entender que una habilidad física que tienen las ratas es el saltar. Las ratas pueden saltar verticalmente hasta 77 centímetros. 77 centímetros y horizontalmente puede alcanzar distancias mayores a 2.4 metros. Es decir, que la rata se puede, digamos, dar un salto en forma vertical o en forma horizontal hasta 2.4 metros. En los ratones domésticos o mus domésticos tenemos que ellos pueden saltar hasta 25 centímetros horizontalmente, y justamente tenemos que estas ratas utilizan también digamos, habilidad que tienen para saltar o desplazarse horizontalmente para poder alcanzar a los sitios donde están ellos queriendo llegar.
La otra habilidad física que tenemos es el roer. Esta habilidad física de roer justamente es algo que les permite en este caso alimentarse a través de lo que viene a ser material que utilizan para su alimentación, como generalmente tenemos los plásticos, tenemos acá de repente planchas de aluminio, el asfalto, el tema de lo que viene a ser el concreto, donde siguen siendo a veces y le permite desgastar su dentadura para continuar con su alimentación respectiva. Una habilidad física que le caracteriza en este caso a los roedores son nadadores y bucean por excelencia. Y esto es un tema que nosotros siempre hay que tener en cuenta. Hacer una actividad de control es una actividad que nosotros primeramente debemos conocer bien su biología del roedor. No podemos de repente desplazarnos a hacer una actividad sin conocer las características o habilidades que tienen los roedores. Por ejemplo, una de ellas son nadadores por excelencia, por ejemplo, la rata parda, donde tenemos que ellos prácticamente habitan semiacuáticos. Ellos viven frecuentemente a lo largo de los ríos y arroyos, en áreas pantanosas, en los sistemas cloacales y en otros lugares húmedos. Podrían nadar entre 50 y 70 horas. Estamos hablando de ratos norvégicos que prácticamente tienen una facilidad para nadar entre 50 a 70 horas. Esto conlleva que nosotros tengamos, digamos, la actividad, el control, que ver y evaluar si estamos realizando, por ejemplo, en áreas agrícolas donde hay aguas digamos, empozadas, o aguas de repente ahí que están como, digamos, como fuentes naturales, donde los roedores van a ingresar y prácticamente permanecer dentro de lo que viene a ser dicha agua estancada, que pueden ser aguas residuales como también aguas de fuentes que se han formado temporalmente. El roedor trepa muy fácilmente, y uno de ellos, la característica más común que son los trepadores por excelencia, son las ratas negras. Estamos hablando de los ratus ratus. Estas ratas negras trepan con mucha facilidad, y esto lo hemos visto de cerca al momento, por ejemplo, que ellos suben por la superficie de las paredes, de un piso a otro. Tienen las plantas del pie, en este caso las plantas que les permite, digamos, desplazarse con mucha facilidad. Esto se ha visto que, por ejemplo, ellos también pueden desplazarse por vegetaciones, por paredes rugosas, por ladrillos, en este caso por postes telefónicos, por cañerías, por cables de luces, por alambres, y son capaces, en este caso, de descender de cabeza en una superficie rugosa. Entonces hay que ver que los roedores trepan con mucha facilidad en lo que corresponde a lo que viene a ser su desplazamiento. Entonces estos roedores tienen la característica prácticamente de trepar. Por ejemplo, nosotros hemos hecho actividad en lo que viene a ser la residencial San Felipe, que son pisos, hasta 8 pisos, donde el roedor trepa con mucha facilidad por las paredes hasta el último piso, y no necesariamente tiene que estar una palmera al lado del departamento, sino que las paredes en este caso facilita para su desplazamiento, como lo tiene por ejemplo Ratus ratus. Hay que conocer bien en este caso las características reproductivas del roedor. Esto es un tema justamente fundamental, conocer bien las características reproductivas del roedor. Por ejemplo, el tema de la duración de la vida. ¿Cuánto vive un roedor? Esto es un tema fundamental que a veces preguntan, y justamente hay una pregunta acá donde dice ¿cuánto vive un roedor? Con esto vamos a dar respuesta a esa inquietud, donde vemos que el roedor, en este caso, tiene en ratos norvégicos, como son las ratas pardas, una duración entre 9 a 18 meses. En ratus ratus, que estamos hablando, la rata negra, que son las ratas trepadoras, digamos así, para poder ubicarnos, viven entre 9 a 12 meses. Mus domésticos viven entre 9 a 12 meses. Entonces, ¿qué queremos decir esto? Que prácticamente las ratus norvégicos tienen un mayor tiempo de su ciclo de vida que tiene el roedor, en este caso, que es hasta 18 meses.
Hay que ver su madurez sexual. Esto es un tema fundamental. ¿Cuándo alcanza ya la madurez sexual luego de haber nacido el roedor? Prácticamente hablar de su madurez sexual estamos hablando entre los 2 a 3 meses, como lo tiene Ratus norbergicus y Ratus ratus. Es decir, que después de casi 3 meses ya el roedor puede tener la madurez sexual y generar su progenie prácticamente en su nueva camada. Para mus domésticos tiene una, digamos, madurez sexual después de 1 mes y medio. ¿Cuántas crías por camada tiene, digamos, una camada, digamos? En Ratus norbergicus las crías por camadas van entre 8 a 12 crías. Esto conlleva que tengamos un promedio casi de 10 crías por camada. Entonces es una cantidad considerable que se tiene en lo que viene a ser las camadas, a comparación de Ratus ratus, que es de 6 a 12 crías por camada, teniendo un promedio de 9 crías por camada. En cambio, mus domésticos es mucho menor. Tenemos casi que va la cantidad de crías por camada, que es de 5 a 7, teniendo un promedio de 6 crías por camada. Las camadas por año. ¿Cuántas camadas tiene por año? Tenemos que en Ratus norbergicus las camadas por año son 7 camadas, en Ratus ratus 6 camadas y mus domésticos van 8 camadas. Si nosotros sacamos el promedio de las crías por camada, tenemos que, por ejemplo, para Ratus norbergicus tenemos que son más o menos 10 crías por camada y tenemos 7 camadas al año, entonces tenemos 7 por 10, 70 crías, 70 crías en un año que tuviera Ratus norbergicus. En lo que viene a ser Ratus ratus, si nosotros sacamos el promedio de crías por camada, que es algo de 9 crías por camada y de 9 camadas al año, 9 por fe, estamos hablando de 54 crías al año que tiene Ratus ratus. Y en lo que viene a ser mus doméstico, es prácticamente el ciclo reproductivo que existen de los roedores muy alto, al menos en lo que viene a ser Ratus norbergicus, que tenemos casi 70 crías por camada que se generan en el lapso de un año. Es sumamente, imaginemos la proliferación enorme que se dan dentro de lo que viene a ser las camadas. En caso de lo que viene a ser el tema del periodo de gestación, ¿cuánto es el periodo de gestación? Tenemos que entre Ratus norbergicus y Ratus ratus más o menos mantienen la misma cantidad de días. Por ejemplo, en Ratus norbergicus es de 21 a 25 días y lo que viene a ser en Ratus ratus viene a ser de 21 a 25 días. En lo que es mus doméstico estamos hablando entre 18 a 19 días. El destete, ¿cuándo deja de amamantar, digamos, las ratas, las crías de las ratas? Más o menos es a la 4ª o 5ª semana en Ratus norbergicus. En Ratus ratus es un promedio de lo que viene a ser en este caso 3 semanas y mus doméstico es de 2 a 3 semanas. Para conocer un poco las características morfológicas del roedor, en este caso de los roedores murinos, hay que tener en cuenta cierta morfología por especie, por ejemplo, en lo que viene a ser cuerpo, en lo que viene a ser la longitud, la cola, el peso del adulto, el hocico, las orejas, las hojas y el pelaje. En este caso, por ejemplo, Ratus norbergicus es el más grande de los roedores sinantrópicos o roedores murinos. Prácticamente tenemos que son los más grandes, esos son los más robustos. En este caso, el tema de lo que viene a ser Ratus, como son las ratas techeras, es el más pequeño. Y tenemos en mus doméstico que son ratones caseros. La longitud tenemos que va entre 19 a 25 centímetros. Ratus ratus, en este caso, que van de 15 a 22 centímetros. Y el ratón casero, en este caso, que va de 6 a 9 centímetros. La cola, hay que tener en cuenta que justamente es en lo que viene a ser Ratus norbergicus de 15 a 22 centímetros. De 15 a 22 centímetros, Ratus ratus que va de 18 a 25 centímetros y lo que viene a ser mus domésticos que va en este caso de 7 a 10 centímetros.
El peso adulto que tengamos que nosotros tener en cuenta, las ratas que tienen mayor peso son ratos norbérgicos, que va entre 150 a 300 gramos. Ratus ratus, que van entre 220 a 200 gramos, y músculos de 15 a 25. Que existe de los roedores que pesen más o menos es algo de 180 gramos que pesa Ratus norbérgicus. En este caso, Ratus ratus, que estamos hablando, algo de 160 gramos. Y el más pequeño, en este caso, está pesando algo de 20 gramos. Este es algo característico de los roedores, en este caso, en relación al peso, que las ratas con mayor tamaño y con mayor peso siempre son, en este caso, ratas norbérgicos o rata de desagüe. El hocico, justamente, es un tema que permite diferenciar entre los dos ratus de gran importancia. Tenemos acá el hocico en ratus norbérgicos es romo, y lo que viene a ser ratus ratus, que son las ratas techeras, son puntiagudos. Tenemos las orejas, son pequeñas en caso de ratus norbérgicos, el pelo es corto, y en comparación de ratus ratus, que las orejas son grandes y el pelo es largo. Hay que entender bien claro que prácticamente lo que nos permite diferenciar, si yo comparo nuestros roedores, prácticamente cuando vemos el hocico romo, prácticamente estamos hablando de ratus norbérgicos. Si es puntiagudo, digamos afinado, viene a ser lo que es ratus ratus. Tenemos también los ojos. Los ojos son pequeños en lo que viene a ser ratus norbérgicos, a comparación de ratus ratus, que sus ojos son de mayor tamaño, y lo que es doméstico, que también son ojos grandes. El pelaje, tenemos gris por encima y gris o blanco por debajo. Tenemos el ratus ratus, que son pardo por encima y gris o blanco por debajo, o negro por encima y gris por debajo. El músculos, tenemos el ratón casero, gris por encima y blanco por debajo. El excremento, que es un tema fundamental que nos permite diferenciar, tenemos la fórmula de cápsula de 20 milímetros, que son, en este caso, ratus norbérgicos, que son las de mayor tamaño. En forma de uso, que son de 12 milímetros, de mediano tamaño, ratus ratus, y músculos o domésticos, que tenemos entre 6 a 6 milímetros. La visión que tiene prácticamente ratus norbérgicos es poca desarrollada. En ratus ratus la visión es mala, músculos es mala. En relación al olfato, el olfato en los roedores, tenemos que prácticamente el olfato es muy desarrollado en los tres tipos de roedores. La audición también tiene muy desarrollada, muy fina, es aguda. Su alimentación, tenemos que ratus norbérgico como ratus ratus son omnívoros, se alimentan de cualquier residuo o resto que estuviera en nuestra vivienda o cercano a nuestra vivienda, que prácticamente lo utiliza para su alimentación. En cambio, músculos o domésticos lo utilizan, como son en este caso los cereales, que utilizan fácilmente, o lo que está cerca en nuestro medio, en nuestras cocinas o nuestras viviendas. El agua, en este caso solamente alimento como alto contenido de agua, también igual solamente utiliza contenido y lo toma de alimento. Entonces el agua prácticamente lo ingieren al momento de ingerir con los alimentos que utilizan en su alimentación. Los hábitos alimenticios, evita objetos y alimentos nuevos, y justamente los músculos utilizan los mosqueadores y la reacción recelosa a veces cuando ellos comienzan a hacer su alimentación en el interior de nuestras viviendas. Hay que entender que la capacidad para escalar, ellos, por ejemplo, en este caso, ratus ratus, tienen una gran facilidad para escalar, son ágiles, fácilmente escalan cualquier superficie. En cambio, ratus norbérgicos, por ser ratas más pesadas, más grandes, no muy ágiles, pero sí pueden escalar. El músculos también pueden escalar con mucha facilidad. Los nidos, justamente, en este caso, utilizan las cuevas o las madrigueras a nivel del suelo, que es en este caso ratus norbérgicos, a comparación de ratus ratus, que utiliza los árboles, la copa de los árboles y los altillos de los techos. Tenemos músculos que están almacenados justamente dentro de los granos que almacenamos dentro de las viviendas.
El tema de las camadas ya se ha explicado, el tema de los escondrijos, que son madrigueras con un sistema complejo de galería en varias heladas. En cambio de los escondrijos, por ejemplo, en Ratus ratus se ubica en sitios altos y crea madrigueras sencillas y utiliza, en este caso, Musculus utiliza grietas naturales como son madrigueras sencillas y poca. El tema del radio de acción, hasta dónde se puede desplegar un roedor en busca de sus alimentos. Se ha visto, se ha hecho el seguimiento a través de los marcados de los roedores que son marcados y nuevos recapturados, que justamente tienen un radio de acción hasta de 80 metros. Un roedor, al no encontrar la alimentación apetecible en el interior de su vivienda, ingresa nuevamente, o en el interior de la vivienda o de su madriguera, ingresan nuevamente a nuevas áreas. Y esto es el problema que nosotros hemos tenido en zonas donde hemos realizado actividad. Por ejemplo, en la construcción del tren eléctrico, cuando se realizó la actividad de lo que viene a ser de ratización en la parada, prácticamente todos los roedores migraron a la parada y tuvimos que realizar una actividad con la gente de los comerciantes, una actividad de control de roedores por el lapso más o menos de 3 a 4 meses. Pero, ¿qué pasaba? Que nosotros implementábamos dentro del área de la parada, la ex parada, que justamente colocábamos y competían nuestros cebos que colocábamos con los alimentos naturales como son los granos de maíz, como son los tubérculos, como son el tomate, que son más apetecibles para el roedor. Nosotros tuvimos que buscar estrategias adecuadas que sea llamativo para el roedor. En este caso, como teníamos, digamos, en este caso, el grano de maíz, los tubérculos, tuvimos que adicionar pescado, que era el olor más llamativo para el roedor, y colocarlo mezclado con lo que viene a ser el pescado para que sea también utilizado como alimento del roedor, digamos el cebo en el roedor. En este caso se implementó la actividad, pero la dificultad que se tuvo fue el perímetro, digamos la parte del perímetro, que también eran criaderos, digamos, o hábitats natural del roedor. El roedor ingresaba, se alimentaba y luego salía de lo que viene a ser, digamos, en este caso del área de la parada que era antes. Entonces, por lo tanto, hacer una intervención de control, tenemos que tener en cuenta el área circundante, digamos, el área circundante a la zona donde nosotros vamos a implementar nuestra actividad de control. No solamente es hacer la actividad puntual en esa vivienda o en esa empresa o en esa actividad que nosotros podamos implementar nuestra actividad de control, sino hay que también ver el entorno, el perímetro alrededor, en este caso, de la zona donde estamos implementando nuestro control. El promedio de vida, hemos dicho bien claro que prácticamente es aproximadamente de un año o 18 meses en ratus norbérgicos, y el ratus ratus un año, como Musculus en un año. Tenemos acá las actitudes físicas, tenemos que hay un desplazamiento al ras del suelo, capacidad del salto hasta 60 centímetros, y desplazamiento en ratus ratus en parte alta, capacidad de salto mayor a 60 centímetros. Y en el caso de músculo, desplazamiento al ras del suelo poco elevado, capacidad del salto no mayor a 25 centímetros. Vemos en esta foto prácticamente la actividad que hemos realizado. Son las torres de la residencial San Felipe, donde se pudo tomar y evidenciar cómo el roedor se desplazaba con mucha facilidad por las paredes en ese instante de la residencial. Prácticamente esto es un ratus ratus que utilizaba y se desplazaba como si estuviera en una superficie plana horizontal, y esta era una superficie vertical de la pared que utilizaba ratus ratus para su desplazamiento. Esta fotografía es prácticamente de la madriguera cercano a los buzones de lo que viene a ser la residencial San Felipe, donde teníamos prácticamente el roedor que salía con mucha facilidad, en este caso ratus de desagüe, en lo que viene a ser en este caso. Tenemos también estas ratas que estaban cercanas al buzón del sistema de alcantarillado de desagüe. Y esto es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, que las ratas, ratus ratus en este caso, ratas techeras o ratas, estas se desplazan con mucha facilidad, digamos, en la copa de los árboles, y esto era necesario que nosotros en este caso indicáramos que en este caso la residencial tenía que hacer, digamos, un poco
bajar la densidad de sus hojas o de sus ramas de la vegetación que existía para que continúen las ratas en estas madrigueras en la parte alta, digamos. Y eso también utilizaba prácticamente el roedor, que eran prácticamente el sistema de eliminación de sus residuos, que eran como digamos, como unas partes que permitía el desplazamiento desde la parte alta de los últimos departamentos a la parte baja, donde el roedor prácticamente las bolsas caían, se rompían las bolsas y el roedor tenía todo el alimento necesario o el buffet necesario para su alimentación respectiva. Estos músculos, los ratos pequeños que prácticamente vemos comúnmente en lo que viene a ser en nuestros roedores. Creo que este tema es fundamental, que nosotros conozcamos bien el tema de lo que es en este caso nuestros roedores, para que implementemos las estrategias necesarias de nuestro control. Una pregunta acá, por ejemplo, dice, y es interesante esta pregunta, si los roedores, digamos, de los cultivos de arroz pueden ser, digamos, mezclados con ciertos, digamos, alimentos al momento de hacer, digamos, sus cosechas respectivas. Hay que tener en claro que prácticamente los roedores que son, digamos, con mayor facilidad nadan, tenemos que estos roedores lo tenemos como son ratos norbérgicos, que generalmente nadan una cantidad considerable de horas. Y estos a veces lo tenemos en áreas de cultivo. Es por eso necesario implementar primeramente contra qué proliferación de roedor estamos. Si verdaderamente es que tenemos solamente ratos norbérgicos, que son los cavadores por excelencia, o de repente también que esos roedores están viniendo de nuestros cultivos cercanos a nuestras pozas de sembrío de arroz, es decir, que están viniendo de frutales, y eso sí tenemos que evaluar, porque podemos estar frente a lo que viene a ser proliferación de lo que es Ratus ratus. Es por eso necesariamente tenemos que evaluar frente a qué tipo de roedor estamos. Y esto justamente hay fórmulas que nosotros debemos tener en cuenta. Una de ellas, por ejemplo, para ver la implementación de qué tipo de roedor, tenemos el método de Heine. Esto prácticamente nos permite colocar, en este caso, las trampas hasta por el cuarto día, digamos por 4 días consecutivos, para evaluar cuántos roedores caen por cada uno de ellos. Esta es la fórmula que tenemos a veces que colocar un quinto o sexto día, donde tenemos acá, digamos, la detención que viene a ser el número de ejemplares capturados, en este caso por lo que viene a ser la población original, por lo que es la probabilidad de captura menos la probabilidad de captura por el número previamente encontrado. Y esto lo vamos a detallar en este ejemplo, donde vemos que prácticamente la captura va haciéndose, por ejemplo, hasta el cuarto, quinto o sexto día. Entonces tenemos, por ejemplo, que acá se ha realizado la captura en 3 días, donde el primer día se ha capturado 13 roedores, el segundo día 3 y el tercer día 2 roedores. Esto se le va a dar en la bibliografía detalladamente para que ustedes tengan la fórmula. Y se puede ver que la cantidad de roedores en promedio capturados en el primer día más o menos 18.30, en el segundo día 17.22 y en el tercer día 18.8, y en promedio la cantidad de roedores es de 18.11 ratas en este caso. Si yo quiero tener la cantidad de roedores, que significa por metro cuadrado, estamos hablando de un valor de 0,2 roedores en este caso por metro cuadrado. Hay que entender que no solamente el problema es de la leptospira, sino que hay muchas enfermedades que se producen por lo que viene a ser en este caso el tema de la proliferación de los roedores. Una de ellas tenemos peste bubónica, tifus murino, la leptospira que hemos hablado, tenemos el parasitismo que justamente se produce por Monolepis nana o Hymenopilus diminuta. Tenemos las mordeduras de ratas, que también son Streptococcus staphylococcus, fiebre por mordedura de ratas, que viene a ser Streptobacillus moliniforme. Tenemos la rabia, que podría también originar el problema de la proliferación excesiva de los roedores, que son producidos por el agente Rhabdovirus en este caso. Tenemos una proliferación que es una enfermedad común que el sistema sanitario nos indica, que viene a ser Salmonella. Tenemos el virus como es la coriomeningitis linfocítica, tenemos Trichinella spiralalis, que es la triquinosis producida por las excretas de los roedores.
Tenemos también otras enfermedades como es por virus, bunyavirus, como es el síndrome pulmonar por hantavirus, que justamente hemos tenido brotes nosotros de hantavirus en la región Loreto, y es una enfermedad que llegó debido a que hubo portadores que vinieron de otras regiones como es, en este caso Santiago en Chile, Santiago de Chile, donde justamente hay la proliferación de dicho agente que viene a ser en este caso del virus, del bunyavirus, en este caso productor del virus hantavirus. La fiebre hemorrágica por síndrome renal también es que es producida. Y esto vemos las diferentes enfermedades. ¿Cuáles son lo más común que nos permite ver, en este caso, la presencia de los roedores? Primeramente, hay que ser un poco minucioso cuando hagamos una actividad de lo que viene a ser los roedores. Esto de ser muy minucioso nos indica que nosotros tenemos que ser muy cautos al momento de implementar nuestras actividades de roedores. Y esto nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en la inspección que nosotros realizamos frente a una actividad de roedores. Y esto nosotros hay que tener en cuenta que una buena inspección para el personal que nosotros estemos implementando estas actividades es fundamental, que nosotros seamos muy detallistas, muy minuciosos para ver nuestra proliferación de roedores. Nosotros no podemos de repente ser muy a la ligera, porque hablar de plagas, de control de plagas por roedores, sí tenemos que ser muy cautos. Primeramente, hay que interpretar detalladamente las señales de su actividad. Por ejemplo, marcas o signos cuyas características y números nos sirven para orientar la presencia de los roedores. ¿Cuáles son las marcas o signos? Primeramente tenemos en lo que viene a ser las huellas de sus pisadas, las orinas que también a veces dejan los roedores y las heces que nosotros podemos visualizar con mucha facilidad. O también lo que viene a ser los materiales roídos que nosotros podemos tener una idea de lo que nosotros podemos encontrar. En fin, es tener una idea aproximadamente de la densidad poblacional existente en las zonas de mayor movimiento en la que se verifica luego mediante un índice de infestación. Las ratas y ratones son habitualmente nocturnos y silenciosos, por eso raramente se ven en el día, salvo cuando la densidad poblacional es alta. Este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta. Justamente, hacer una actividad de vigilancia no es como nosotros hagamos en el tema de las metaxénicas, que lo hacemos en un horario diurno. Hacer una actividad de lo que viene a ser el control o la vigilancia de los roedores en el tema de las metaxénicas es realizarlo en forma nocturna y lo más silencioso que nosotros podemos realizar. Esto es un tema fundamental porque nosotros tenemos que evaluar, porque el roedor tiene primeramente el oído muy desarrollado, el tema su táctil es muy desarrollado, ellos sienten nuestros desplazamientos a través también de sus pelos o bigotes. Además, hay que entender que hacer una actividad hay que ver también contra qué alimentación tiene el roedor en las noches que utiliza como alimento. Y justamente hay que entender que los roedores habitualmente son nocturnos, silenciosos, raramente se ven en el día debido a una proliferación de los roedores. Y esto es un tema fundamental que nosotros hay que tener en cuenta en lo que viene a ser la alta capacidad reproductiva del velo. Y esto justamente ya hemos hablado de las cuevas o madrigueras donde utilizan los roedores, que utilizan con mucha facilidad, que generalmente son ratus norvégicos, donde cavan con mucha facilidad, y generalmente lo tenemos al borde de los estanques, de los canales de desagüe, o bordes inclinados, o bordes de los cimientos de las edificaciones. Estas pueden ofrecer condiciones de seguridad ante el ataque de sus enemigos naturales. Las sendas, en este caso, son rastros dejados en el terreno, paredes, en hierbas, por el paso de una línea recta desde la madriguera a los lugares donde existe alimento. Esto justamente son las huellas que siguen los roedores, como vamos a ver posteriormente en algunas fotografías. Yo creo que este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, para la ubicación de nuestras sendas. Las roeduras también es un tema fundamental. Las rozaduras, que también es, en este caso, que viven por las zancas o drenajes, en los basureros o otros, las excretas que permite ver en este caso la presencia de los roedores, sus huellas que prácticamente dejan en la superficie de las paredes
y ciertas observaciones de los roedores al momento de hacer nuestra actividad respectivamente. Hay que ver en cuenta en este caso cuánto es el nivel de infestación de los roedores en este caso, y debe realizarse cada 6 meses el tema de nuestra infestación de los roedores. Si nosotros queremos tener una idea de cómo ha ido el comportamiento del nivel de infestación de roedores, nosotros debemos siempre ver o realizar, digamos, el tema de nuestro índice de infestación cada 6 meses y ver cómo en este caso, si tenemos que prácticamente la cantidad de crías por camada es entre ratos norbérgicos 12 y 10 crías por camada, en ratus 9 crías por camada, y lo que viene a ser en mus domésticos 8 crías por camada, entonces vamos a tener que ellos tienen alta capacidad reproductiva para recuperar nuevamente a su camada o a sus progenies. Por eso es necesario nosotros implementar una actividad de vigilancia permanente que lamentablemente pocas empresas con mucha seriedad lo realizan para poder actuar focalizadamente como se va a detallar posteriormente. Estas trampas deben ser instaladas en la tarde o en la noche y ser recogido al día siguiente en primeras horas de la mañana, y todos los roedores capturados deben ser identificados taxonómicamente. Hay una fórmula que nosotros debemos tener en cuenta, que justamente lo relacionamos un poco a lo que viene a ser el índice de atrape, cuya fórmula son número de trampas con roedores como número de trampas colectadas y multiplicada por 100. En este caso vamos a tomar en cuenta lo que se ha manejado para lo que viene a ser la enfermedad de la peste. Cuando tenemos índice de atrape mayor al 5%, indican una población murina de los roedores, es decir, que por lo tanto se debe realizar las actividades de control de la población de los roedores. Esto es un tema fundamental, amigos, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es decir, cuando nuestros indicadores, índice de atrape está elevado, nosotros tenemos que implementar nuestras actividades de control en forma oportuna. Los datos a tomar en cuenta generalmente es fundamental para poder nosotros estratificar o georreferenciar primeramente el lugar, la fecha, el número de viviendas trampeadas, el área libre trampeadas, el número de trampas colocadas, el número de trampas positivas, el índice de infestación y la especie capturada. Esto hay que tener en cuenta si nosotros queremos tener un trabajo de seriedad. Hay que ver que podemos nosotros georreferenciar las trampas que hemos colocado en el área respectiva donde estamos haciendo nuestra actividad de control o nuestra actividad de vigilancia. Esas trampas georreferenciadas me va a dar el nivel de infestación y por lo tanto la estratificación de riesgo, que significaría, digamos, la positividad de las trampas en empresas de repente que originen el tema de lo que viene a ser la proliferación de los roedores y así originar el riesgo de enfermar con lo que viene a ser la enfermedad de la leptospirosis. Esto es fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta, que prácticamente para hacer una actividad de control frente a una plaga de leptospira es necesario que tenemos que también ir georreferenciando en dónde tenemos que colocar nuestras trampas para captura de roedores y así nosotros implementar nuestro control respectivo, focalizando o realizando en lo que viene a ser las áreas a intervenir. Las medidas de control, justamente lo que buscamos nosotros, las medidas de control primeramente se realizan por 2 razones fundamentales: proteger la salud de la población debido a esta enfermedad que llamamos leptospira y para evitar o prevenir epidemias económicas ocasionadas por los roedores. Entonces, esto es fundamental que nosotros podamos implementar nuestras actividades de control o preventivas, en este caso en áreas urbanas. Primeramente, hay que tener una correcta eliminación de los residuos sólidos o alimentos y otros desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos dentro y fuera de las viviendas. Hay que ver que justamente los desagües que andan, digamos, en superficie o fluyendo por las calles o las viviendas cercanas, tienen que ser clausuradas dichos desagües. El uso de trampas como barreras físicas y mecánicas, colocando también algunos cebos o con rodenticida con lo que viene a ser el apelativo, que son en este caso
digamos, el adicional que se coloca al roedor para las capturas respectivas. Usar mallas metálicas de acero más o menos de 6 milímetros que permiten en este caso tener la consistencia y con cocos muy pegados que evite el ingreso a nuestro interior de nuestras viviendas de la parte externa al interior. ¿Qué pasaba con lo que viene a ser la parada? Tenían ellos digamos, su separación que había de kiosco a kiosco o de ubicación de cada uno de los dueños de sus stands. Lamentablemente ellos tenían que, las mallas que habían colocado, las habían hecho con el criterio técnico de proteger frente a lo que viene a ser, digamos, gente de malos hábitos. Entonces sus cocadas eran grandes y elevadas, lo que permitía en este caso que la parte, digamos, cuando hubo la construcción de nuestro tren eléctrico, todos estos roedores migraron por dichas mallas, ingresaron a la parte interna de lo que viene a ser los stands de la parada y por ende tenemos el ingreso respectivo a lo que viene a ser la parada. Entonces esto conllevaba que nosotros prácticamente teníamos alta plaga de densidad de roedores dentro de la vivienda. Hemos llegado a tener un índice de atrape hasta del 25% en la parada. Prácticamente la cuarta parte de las trampas fueron, digamos, de las trampas, en este caso utilizadas, cayeron los roedores. Significaba que teníamos alta cantidad de población que circulaba en las noches en cada uno de los stands. Entonces se debe colocar de todas maneras, usar mallas metálicas de acero hasta de 6 milímetros que permita el ingreso. En la agricultura, que también justamente tenemos que a veces muchos agricultores se enferman con la enfermedad de la leptospira, hay que hacer rotación de los cultivos. La rotación de los cultivos es un tema fundamental que justamente debemos tener en cuenta para evitar de repente que ciertos cultivos que utilizamos comúnmente, como es a veces el sembrío de arroz que permite tener agua en posada, permitan en este caso al momento de rotar dicho cultivo a otro, digamos, producto para cultivar. Entonces prácticamente lo que se hacía era se eliminaba dichas madrigueras porque no tenían la humedad y por lo tanto el roedor ya no estaba presente al momento de tener todos los nutrientes respectivos. El cambio de aplicación de abonos y plaguicidas a veces también es un tema fundamental. Y en post cosecha practicar un correcto almacenamiento, higiene y protección de los productos. Ese era un tema fundamental que es necesario tomar en cuenta. La protección a nuestros granos, la protección que nosotros debemos dar a lo que viene a ser en este caso los cultivos que estaríamos empleando en nuestra actividad económica. En áreas circundantes hay que tener, y este es un tema fundamental que justamente es necesario tomar en cuenta, hay que tener una correcta limpieza, eliminando toda la posibilidad de alimento y madriguera en donde los roedores estén expuestos a las acciones de los depredadores. Entonces, amigos, este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, el tema de que nuestras madrigueras deben ser eliminadas con mucho cuidado en lo que viene a ser. Y esto es un tema que tenemos a veces, que justamente este es un ratomus doméstico donde tenemos nuestra trampa común que era la trampa de la guillotina y luego a veces para pequeñitos se puso a veces vasos que eran, digamos, antideslizante y por lo tanto se puso un alimento que es un queso y nuestro ratón casero caía con mucha facilidad. Hay una pregunta acá que justamente queremos resolver, que acá está la amiga Jacqueline, y es un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta. En relación a lo que viene a ser la colocación de las trampas, esto vamos un poco a detallar posteriormente en relación a las trampas, pero sí podemos adelantar un poco que justamente primeramente es necesario identificar frente a qué plaga estamos teniendo dentro del área a hacer la actividad. Es decir, si vemos que son, por ejemplo, ratus norbergicus, en este caso, o ratas de desagüe, generalmente nuestras trampas deben ir a nivel de partes bajas o a nivel del suelo, porque ellos se desplazan, digamos, por el suelo o, digamos, superficie o partes no tan elevadas.
Pero si nosotros hemos encontrado que es Ratus ratus, que de repente por ahí nos da la facilidad al momento de hacer nuestras primeras capturas y vemos que es Ratus ratus y queremos ver nuestra densidad poblacional de los roedores, en este caso de Ratus ratus, es necesario colocarlo en partes altas como vamos a detallar posteriormente. Entonces, lo que nosotros tenemos que siempre tener un plus adicional, que es justamente la identificación y la georreferenciación de factores de riesgo a la proliferación de los roedores. Este es un tema que nosotros siempre debemos buscar, es georreferenciar en dónde están nuestros puntos críticos, en dónde nosotros tenemos que implementar con mayor, digamos, fuerza o mayor, digamos, dureza nuestra actividad de control para luego implementarla en las otras áreas de nuestras actividades que estamos implementando. Entonces, en este caso, para lo que viene a ser la identificación de factores, la proliferación de la rata, primeramente hay que realizar una jerarquización mediante encuestas. Y esto es un tema fundamental que nosotros debemos ir implementando las encuestas, primeramente a los trabajadores, donde nosotros estamos implementando nuestra actividad, a veces de las empresas públicas, del sistema de agua y alcantarillado, o de lo que viene a ser en caso de lo que es en este caso personal que hace la limpieza, que son empresas públicas o privadas, y ir viendo con ellos a través de las encuestas en dónde se está encontrando, digamos, la mayor proliferación de los roedores. Y este es un tema fundamental, ¿para qué? Para ocupar los espacios con primeramente digamos, para poder nosotros identificar las áreas donde nosotros debemos implementar, digamos, una vigilancia, digamos, priorizando zonas que signifiquen de mayor riesgo de infestación frente a otras que de repente todavía no están siendo infestadas por los roedores. Entonces hay que ver el tema de ciertos factores principales, primeramente a través del sistema informático de georreferenciación, que nos va a permitir, digamos, colocar puntos o líneas o polígonos vectoriales en este caso, y a través del rastre que viene a ser la estructura de los píxeles, ir más o menos viendo los puntos donde estarían teniendo la mayor proliferación al momento de georreferenciar esa trampa que hemos colocado. Esta distribución geográfica de patrones puntuales hacen que nosotros tengamos la mayor facilidad de lo que viene a ser nuestra distribución de los roedores en ciertas áreas. Tenemos la especialización de los factores que son agrupados mediante ambientes, mediante componentes ambientales, justamente es un tema fundamental, mediante ambientes demográficos, urbanísticos, socioeconómicos, así como variables medioambientales considerables, relevantes, tales como, por ejemplo, relacionados a la gestión de los residuos sólidos. Entonces, estos factores principales facilitan, digamos, la proliferación de repente de nuestros roedores. A través de la encuesta hay que ver en este caso cómo está nuestro sistema de alcantarillado, que es un tema fundamental que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Este sistema de alcantarillado donde nosotros tenemos que ver prácticamente la proliferación de nuestros roedores en lo que viene a ser, en este caso, dentro del sistema que nosotros estaríamos implementando. Hay que entender que prácticamente el problema de Leptospira es que el roedor Ratus norvegicus, que es el roedor principal en este caso que genera, digamos, a través de la orina de los roedores de Ratus norvegicus, en este caso se origina el problema de lo que viene a ser en este caso la enfermedad de la leptospirosis. Esto no cabe también que sea el Ratus norvegicus, también el roedor, que también puede transmitir, digamos, originar la presencia de lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso la presencia de Leptospira interrogans en la orina de Ratus ratus. Entonces, amigos, es un poco que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver primeramente el alcantarillado, que es un tema fundamental que nosotros debemos siempre tener en cuenta, que utilizan las ratas principalmente. El problema de lo que viene a ser en este caso el horario que se recoge en este caso los residuos sólidos de la zona donde tenemos el problema de la leptospirosis. Hay que ver que estos roedores salen porque también tiene, digamos,
la presencia de los alimentos a través de lo que vienen a ser los residuos sólidos, y esto es un tema fundamental que nosotros debemos entender. El suministro de comida en espacios públicos, la presencia de solares en este caso, y ruinas, que a veces tenemos solares baldíos o solares que son convertidos, digamos, en botaderos dentro de las zonas urbanas, y algunas ruinas que son viviendas a veces abandonadas o áreas abandonadas que son utilizados a veces como fumaderos o zonas de repente de baños públicos en algunas áreas urbanas. Hay que tener también el alcantarillado en malas condiciones, en este caso de conservación, como es por prácticamente la eliminación de los alimentos. Tenemos también el insuficiente número de contenedores de basura, que es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Los contenedores de basura es un tema principal que nosotros debemos ir conociendo en lo que viene a ser, digamos, el problema que tenemos a veces, que exponemos que dichos residuos, en este caso municipales, o residuos comunes, llamemos así, o residuos de repente, digamos, orgánicos, que son eliminados fácilmente y expuestos, digamos, al medio ambiente para que los roedores que están circulando en áreas del peridomicilio salgan fácilmente y originen, digamos, se alimenten de dichos residuos, y al último comiencen a miccionar ciertas fuentes de agua cercanas a la que utiliza el poblador o la que está cercana al poblador, y por ende tengamos el contagio, digamos, a través de la orina, que viene a ser la eliminación de Leptospira interrogans, al problema de leptospirosis. Hay que tener también en cuenta la proximidad de los mercados, mercadillos u otros centros de alimentación. Justamente es esto un problema común que se ve prácticamente, donde a veces son eliminados fácilmente, digamos así, los residuos de los mercados, digamos a pampa abierta, digamos así, a veces ni siquiera son colocados en contenedores, sino que son colocados al costado de los contenedores o en áreas como se está viendo actualmente en el mercado de frutas y en otros mercados, donde prácticamente la gente elimina los desperdicios de las vísceras de los pescados, o elimina también a veces lo que expende con mucha facilidad en áreas de repente que no están diseñadas, y es algo llamativo para los roedores que van a utilizar dicho, digamos, con el olor, van a utilizar o se van a salir de sus madrigueras o del sistema de alcantarillado a zonas donde tengamos desperdicios por pescado o alimentos que son un alimento, digamos, de predilección para los roedores. Y esto justamente se aprecia que últimamente el saneamiento que se está viviendo en zonas de expendio de alimentos origina el problema prácticamente en población donde nosotros podemos ir a hacer compras y vemos que prácticamente el roedor de repente ha paseado por las frutas que son de consumo directo, como son de repente, vayamos, el mango o cualquier otra fruta, por ejemplo, donde el roedor orina y prácticamente entra en contacto con lo que viene a ser la Leptospira interrogans. O también con ciertas frutas, como son, por ejemplo, a veces la palta que utilizan prácticamente los roedores, donde está a simple vista, y a veces pueden ser miccionados, y el que va a comprar a veces no ve, no se fija todo, que prácticamente fue miccionado por el roedor, y ciertas aberturas del producto en este caso hace que ingrese el orina y por ende la Leptospira interrogans. Tenemos también el retardo de la limpieza de las calles. Este es un tema que tenemos comúnmente, digamos, hay un retardo de la limpieza de las calles, donde prácticamente se ve en el día a día cuando esto origina que tengamos la presencia de los roedores. Este es un tema que nosotros debemos tener en claro en lo que viene a ser nuestros roedores, en lo que viene a ser prácticamente a nivel de muchas regiones o muchas localidades de nuestras ciudades. Yo creo que este tema, hablar del tema de saneamiento, es un tema muy, digamos, que nosotros lo vivimos de cerca, de día a día, porque nosotros vamos a hacer nuestras compras y vemos el saneamiento totalmente deficiente y la falta de compromiso de lo que viene a ser de la población en mantener limpio donde desarrollan su actividad económica.
Esto un poco para conocer bien algunos factores potenciales, en este caso, en lo que viene a ser la presencia de la proliferación de los roedores. Y esto acá tenemos que tener en cuenta ciertas categorías, ciertas subcategorías y factores que originan lo que viene a ser, digamos, el tema de lo que es la proliferación de los roedores. Tenemos, por ejemplo, en este caso, categoría, hablamos de medioambientales, sobre el urbanismo, la parte demográfica, la parte socioeconómica, la gestión de los residuos y otros. En la subcategoría vamos a ver algunos puntos que lo diferencian, ciertos factores que podemos encontrar, en este caso también la disponibilidad del agua, tenemos la disponibilidad de la comida, tenemos acá la disponibilidad de cobijos y lo que viene a ser la posibilidad de crear madrigueras. Entonces esto es un tema fundamental, que estos factores van a facilitar a la proliferación de los roedores. En relación a los factores medioambientales, hablamos de la subcategoría, la cubierta vegetal, principalmente en factores como son la distancia a zonas verdes. En este caso tenemos esto originaría, digamos, el tema de accesibilidad a lo que viene a ser el tema de los alimentos y las superficies verdes. En 150 metros tenemos que también tanto alimentos, tanto lo que viene a ser el tema del su cobijo y del tema de sus madrigueras en lo que viene a ser ratus. El tipo de cubierta, tenemos esto origina que también haya disponibilidad para lo que viene a ser el agua, el alimento, la cobija y lo que viene a ser su madriguera. Y esto generalmente lo tenemos en parques, jardines y en áreas descampadas. Tenemos otro factor medioambiental, tenemos las temperaturas altas, que justamente esto prácticamente no tiene ninguna influencia de algún factor. Las aguas superficiales, esto sí tenemos acá la disponibilidad de agua, que es un factor que facilita la proliferación de los roedores, de las ratas. Tenemos aguas superficiales, primeramente, esto facilita la disponibilidad del agua y lo que viene a ser su cobijo para ratos norbergicos principalmente. Tenemos aguas de alcantarillado, prácticamente facilita todo el agua de alcantarillado. Tenemos acá su alimento, tenemos acá el agua, su alimento, tenemos acá también su cobija, tenemos acá en lo que vienen a ser las madrigueras. Tenemos la zona de la categoría del urbanismo, que es un tema con la parte ya urbanística de las ciudades. Tenemos acá las remodelaciones. Y estas demoliciones y obras prácticamente hacen que originen que haya la formación de madrigueras dentro de ciertas áreas. Tenemos también las edificaciones. El diseño y la ejecución de obras hace que se genere, por ejemplo, el tema del agua, el tema de la comida, el tema del cobijo y ciertas, en este caso, madrigueras. La tipología de la vivienda, lo mismo prácticamente, agua, comida, cobijo y lo que viene a ser madrigueras. Los solares y ruinas, esto hace que tengamos el agua, tengamos acá el cobijo y tengamos acá las madrigueras. La parte de infraestructura, que es un tema fundamental, y acá vamos a centrarnos prácticamente a un tema tan fundamental que tenemos el alcantarillado. Esto hace que nosotros tengamos, digamos, facilita lo que viene a ser en este caso la parte de agua, el tema de lo que viene a ser alimentos, el tema de cobija, y esto origina y esto se ve prácticamente con la suciedad defectuosa en este caso de las vías de movimiento de los sistemas de nuestros alcantarillados. Tenemos acá las carreteras y ferrocarriles, que es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, que prácticamente vamos a ver el tema de lo que viene a ser el tema, por ejemplo, de alimentos, el tema de cobija y el tema de madrigueras. La red de transporte del metro, que es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, eso facilita el agua y facilita lo que viene a ser la cobija. El tema de las instalaciones subterráneas, que prácticamente esto hace la formación de las madrigueras. Las partes locales, tenemos acá los bares, tenemos las tiendas de alimentación, tenemos los mercados. Y esto acá tenemos los bares, tenemos acá los alimentos y tenemos acá las cobijas. Las tiendas de alimentación lo mismo. Los mercados prácticamente hace que haya
alimentos a los roedores, proliferan por el tema de alimentación, y lo que viene a ser la cobija. La demografía viene a ser en este caso la densidad poblacional, tenemos alta y baja, en donde tenemos acá alimentos y tenemos cobija. En lo que viene a ser baja tenemos el tema de alimentos y tenemos el tema de cobija. Los socioeconómicos tenemos acá lo que viene a ser principalmente la vulnerabilidad, tenemos rentas por cápita, tenemos acá el desempleo y tenemos la estructura poblacional. ¿Cuáles son los factores en este caso que originan la vulnerabilidad? El perfil socioeconómico, tenemos el agua y tenemos en este caso el alimento. Tenemos acá la renta per cápita, tenemos también en lo que vienen a ser las madrigueras, tenemos el desempleo que origina el tema de las madrigueras, tenemos la estructura poblacional, tenemos las personas mayores que también originan la formación de madrigueras, la gestión de residuos, que es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Esta formación de residuos nosotros lo tenemos, por ejemplo, en lo que viene a ser la basura orgánica, tenemos gestión propia de los ciudadanos, en lo que viene a ser prácticamente la comida que se genera para los roedores, y lo que viene a ser en este caso también tenemos la gestión municipal, también tenemos lo que es prácticamente origina el problema de los alimentos para los roedores. Y esto se ve prácticamente con la eliminación de los residuos orgánicos por inodoros, que son lo comúnmente que utilizamos en casa, almacenamiento y depósito temporal de la basura, que también origina la proliferación de los roedores. En lo que es gestión municipal, en el sistema de recojo y gestión de los residuos sólidos urbanos, tenemos también la frecuencia y modo de limpieza de la vía pública. Hablar de la frecuencia y modo de la limpieza de la vía pública es un tema fundamental. Tiene que ser un horario adecuado, no dejar de un día para otro, en este caso la limpieza pública. Hay que tener y recordar que los roedores son nocturnos por excelencia. Ellos lo que hacen es utilizar en horas nocturnas la cuestión de su desplazamiento y por ende tener el problema de que nosotros podamos originar el problema de los roedores. Tenemos en lo que viene a ser alimentación de animales, en este caso como son los gatos y las palomas, que también origina en caso de gatos el tema, por ejemplo, de los alimentos y de lo que viene a ser en este caso el agua, a través de los recursos alimenticios, y como son las palomas que a veces también originan lo que viene a ser alimentos, y las madrigueras que se forman por a veces excrementos o anidación de las palomas en su nido de hábitat natural. Entonces, amigos, tenemos varios factores que originan la proliferación de los roedores, que prácticamente van desde la zona urbana a lo que viene a ser infraestructura, lo que viene a ser nuestro sistema de alcantarillado, y el tema de lo que viene a ser el tema de los residuos y de los residuos sólidos, en este caso municipales. Esto es un tema que nosotros debemos tener en cuenta. Hay que ver en este caso también los factores, estos factores que permiten la identificación, y esto sí yo quisiera centrarnos bien, y acá vamos a dejar un poco, acá hay una pregunta acá justamente de un participante, antes que pasemos a la parte de cartografía, el horario propicio para lo que viene a ser el tema de la eliminación y de lo que viene a ser el manejo de los botaderos. Justamente este es un tema complejo que tenemos, y tenemos en varias zonas, en varias regiones de nuestro país, donde prácticamente la mayoría de nuestras regiones no tienen lo que viene a ser el tema de los residuos sólidos, de los rellenos sanitarios, y no tenemos lo que viene a ser prácticamente el botadero, que comúnmente lo tenemos en áreas de nuestras regiones. Hablar prácticamente de la cartografía es fundamental que nosotros tengamos en cuenta, en donde prácticamente tenemos que tener en cuenta primeramente que ir pensando el sistema de información que debe ser georreferenciado. Este sistema de georreferenciación debe ser manejado en coordenadas, en este caso, lo cual vamos a tener prácticamente la representación de puntos que permitan ver dónde nosotros estamos colocando nuestras trampas, en este caso, para poder tener información en relación a las densidades poblacionales y la ubicación donde estaríamos encontrando la mayor cantidad de roedores, que debemos implementar nuestra actividad de control respectivamente.
Justamente esto es una actividad que nosotros debemos tener en cuenta, que estos puntos deben ser georreferenciados a través de coordenadas y colocarlo a un sistema, al QGIS o al ArcGIS, donde nos permita georreferenciar y ver también digamos, relacionado a establecimiento de salud, cuando también hemos tenido presencia, los apropiados zona y la eliminación de los alimentos por inodoro o retardo de limpieza de las calles. Esto es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, que es un tema fundamental, y existen otras variables como son los métodos de posicionamiento y georreferenciación que requerirán en este caso de una revisión de recursos que exceda el alcance de un presente proyecto. Esto, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta, y esto acá es un tema que nosotros debemos tener con mucha claridad, es ver, por ejemplo, en zonas donde nosotros vamos a ir georreferenciando, por ejemplo, en zonas de alcantarillado, en zonas de solares, en zonas de contenedores, en este caso donde nosotros vamos a poder ver cómo se está manejando el tema de los residuos sólidos. Y este es un tema, por ejemplo, de ver también el alcantarillado en mala condición y los mercados que nosotros a veces tenemos cercanos en nuestra localidad o áreas donde tenemos que hacer nuestra, digamos, obtención de información de los índices, digamos, de densidad poblacional de los roedores. Entonces, según las estratificaciones de riesgo, nosotros vamos a ir, digamos, poniendo valores de nuestros indicadores de atrape, donde va a ir de baja densidad poblacional a alta densidad poblacional. Y esto nos va a reflejar que, por ejemplo, en zonas de repente con alcantarillado sucio, tenemos colores más oscuros, como vemos los puntos azules, que representan una mayor densidad poblacional del roedor. Y esto es un tema que nosotros tenemos que siempre enmarcar en lo que viene a ser la presencia de los roedores en ciertas zonas de alcantarillado que nosotros estamos implementando nuestras actividades. Este es un tema que nos va a ayudar mucho, en este caso, ver, por ejemplo, a comparación de ciertos solares de repente sin construcción en nuestras áreas urbanas, donde de repente está focalizado la presencia de los roedores, porque tenemos de repente que son sitios donde se elimina fácilmente los residuos sólidos. Tenemos a veces a ciertos comederos de animales, en este caso es el gato, donde se ha podido encontrar, como también hay alcantarillado en malas condiciones. Estos alcantarillados en malas condiciones vemos como, por ejemplo, tenemos la mayor cantidad de repente sitios donde hay de repente acá, digamos, la circulación en la parte de superficie de aguas de alcantarillado de desagüe. Tenemos también los mercados, donde hay ciertos puntos dentro de los mercados de repente donde vamos a tener una mayor densidad poblacional, que son donde se expende la mayor cantidad de alimentos, como es en este caso a veces alimentos crudos, como es pescado, como es en este caso el pollo, como es en este caso la res. Entonces nosotros tenemos acá que ir mapeando en donde dentro de los mercados tenemos la mayor proliferación de los roedores, que nos significaría el nivel de riesgo para nuestra población. Entonces, a través de la cartografía nos vamos a permitir nosotros ir viendo, en este caso, factores que permitan la localización de los mercados donde se concentra la mayor cantidad de comida, de los alcantarillados sucios, y además donde hay factores que condicionan o posibilitan, en este caso, la proliferación de los roedores en un número mucho mayor, y por ende esta proliferación de roedores salga, digamos, y vaya contaminando cuerpos de agua superficiales o alimentos de consumo casi directo, como son las frutas. Entonces, esto hay que tener en cuenta, que prácticamente esta georreferenciación nos ayuda de mucho para iniciar nuestras actividades de control en ciertas áreas que nosotros podamos ir implementando. Yo creo que esto nos va a ayudar de mucho a que nosotros tengamos que ir iniciando esta proliferación de los roedores y por ende ir implementando nuestra actividad de control, priorizando niveles de muy alto riesgo a la transmisión de la leptospira, niveles de alto riesgo a la transmisión de leptospira, mediano y bajo riesgo respectivamente para la enfermedad de la leptospirosis.
Hay que realizar en este caso un análisis multifactorialidad del problema, y esto es un tema que nosotros debemos tener en cuenta. Este análisis de multifactorialidad es un análisis que debemos realizar con varios grupos, variables críticas y las referidas a disponibilidad de alimento. Primeramente, ver la disponibilidad de alimentos si es un factor clave de la atracción y de la proliferación de los roedores. Si los roedores son animales, en este caso, omnívoros o animales que se están alimentando principalmente de algún alimento que tiene mucha mayor proliferación. La alta densidad de las alcantarillas sucias podrían proporcionar una idea de los hábitos residentes en esas zonas o la falta de limpieza, mientras que en otra sería la poca densidad de la especie del eje vertical que identifica la vía, digamos, para poder salir de dicho alcantarillado a la superficie o a áreas donde estarían ellos proliferando en nuestras localidades. Estas alcantarillas son vehículos importantes en este caso, y la acumulación de sustancias orgánicas es menor en lo que viene a ser de repente en otros sitios, pero hay que tener en cuenta, amigos, que estas alcantarillas que a veces están, digamos, sucias, es que prácticamente originan que los roedores busquen el mecanismo necesario por la sobrepoblación en buscar más alimentos. Estas, digamos, población que está generando, llamemos de muchas camadas, al momento de tener prácticamente crías, hasta 12 crías por camada, y 7 o 10 camadas al año, prácticamente hace que nosotros tengamos grandes densidades en este tema de los residuos sólidos, que es un tema fundamental. En este caso, en las áreas de basura urbanas, en este caso es necesario mantener acá el hábitat frecuente de las basuras o restos alimenticios. Hay que ver el tema de la limpieza que se realiza en ciertos sectores de nuestra localidad. El horario propicio es fundamental, eso hay que entenderlo bien, que no podemos dejar residuos sólidos comunes o residuos sólidos orgánicos o biocontaminados que a veces puedan estar en establecimientos de salud de un día para otro. Tiene que ser recogido el mismo día, ya que el roedor tiene un olfato muy desarrollado que permite oler, en este caso, las sustancias o las emisiones de la descomposición de los restos alimenticios, y por ende salir para poder alimentarse respectivamente. Esto hay que tener en cuenta. También las ratas viven en alcantarillado, especialmente en sus componentes más próximos e interconectados con edificios, lo que explica que los desagües defectuosos y el envejecimiento de las infraestructuras de los alcantarillados. Hay que tener en cuenta los solares y descampados. En relación a los solares y descampados, es un tema fundamental que justamente están relacionados a factores asociados con la gestión negligente en lo que viene a ser el tema de los depósitos de basura, de los acúmulos de escombros, el sobrecrecimiento de las malezas. Esto en relación a los solares sí es un tema fundamental, porque muchos solares o descampados a veces se convierten en botaderos, es decir, donde el poblador común elimina fácilmente en lo que viene a ser el tema de sus residuos, y al último sea, digamos, un buffet para el roedor donde va a buscar su alimentación respectiva. Los mercados y otras instalaciones. Este es un tema fundamental que nosotros tenemos que tener. Ver también dentro de lo que viene a ser el stand que tienen dentro de los mercados, es dónde depositan sus granos, dónde se está almacenando los granos. Son espacios con un doble interés de prevención y control de las poblaciones de las ratas, y resultante en este caso de mayor riesgo ambiental y asociado a la mayor generación de los residuos que se estarían generando. Entonces, estas instalaciones son fundamentales, que deben estar en buen estado, que deben estar con buena protección de las mallas, que deben tener, digamos, un medio que permita asegurar que no haya el ingreso respectivo de los roedores. Yo creo que esto debe tenerse en cuenta en lo que viene a ser el tema de los residuos sólidos. La relación de la dinámica
en este caso hay que tener en cuenta con lo que vienen a ser algunos predadores o depredadores naturales que pueden existir para los roedores, como son a veces son nuestros gatitos que son depredadores de los roedores con mucha facilidad. Entonces este análisis, amigos, es un análisis que nosotros debemos realizar primeramente, ver la magnitud del problema con nuestra georreferenciación respectiva para ir viendo los puntos críticos de alto riesgo para la transmisión de la leptospirosis. Estos puntos críticos de alto riesgo me va a indicar que nosotros tengamos que priorizar ciertas zonas de intervención. Tenemos que ir viendo que esta priorización tiene que ir de la mano para evitar que haya una, digamos, proliferación excesiva y al mismo tiempo ir implementando nuestras actividades de control priorizando la estratificación de riesgo, como son las de muy alto riesgo, la de alto riesgo, la de mediano y bajo riesgo. En conclusión, lo que tenemos en este caso, lo que viene a ser prácticamente que las manzanas de las ciudades con presencia habitual, como a veces tenemos nuestras mascotas, los perros y gatos callejeros, también presentan de manera simultánea alta densidad en lo que viene o facilita la alta densidad de los roedores. ¿Y esto debido a qué? A que tenemos que nuestras mascotas a veces utilizan los desperdicios de los residuos sólidos comunes y lo que hacen es a veces, digamos, rompimiento de ciertas bolsas. Hay que ver que también los gatos en libertad y las ratas en las zonas urbanas parecen estar positivamente correlacionadas. Y eso se ve un tema fundamental, donde tenemos que los residuos de los alimentos es algo llamativo para lo que viene a ser el roedor y para lo que viene a ser en este caso los gatos. Hay que ver que también las encuestas dejan de manifiesto que prácticamente hay que asignar de mayor importancia a los lugares donde se alimentan los gatos y la paloma. Este es un tema que nosotros debemos tener con mucha prioridad, el tema de los alimentos y las palomas, donde en este caso buscan su alimentación respectiva. Yo creo que hablar un poco de lo que viene a ser el sistema de la georreferenciación es un tema fundamental que me va a permitir un poco, y vamos a dejar un tema, me va a permitir ver bien claro dónde nosotros debemos ir implementando nuestras actividades en lo que viene a ser nuestro alcantarillado, en lo que viene a ser nuestras áreas de repente solares o baldíos, en nuestros comedores, en nuestros alcantarillados en malas condiciones y lo que viene a ser nuestros mercados. Vamos a dar 10 minutos